Decidir también es complicado cuando tienes dinero. Y si no te apetece un SUV y necesitas una berlina con cierto espacio, hoy te traigo a dos que son las mejores premium de todo el mercado. Por una parte, Mercedes Clase E. Por la otra, BMW Serie 5, aunque en este caso es la versión i5, 100% eléctrica. Pero para comparar calidades, rodadura, diseño, etcétera, es más que perfecto. Así que, sin más dilación, vamos a ver cuál es mejor, o al menos para ti. Quiero agradecer a Señorío Porrino el patrocinio de este vídeo. ¿Pero qué es Señorío Porrino? Pues Señorío Porrino, o SP para los amigos y disfrutones, también podría ser súper placentero. Pero no, son los mejores, repito, los mejores, y lo sé porque me harto comer productos como los suyos. Ya, como si no te conociera. Ibéricos de mi tierra, Extremadura. Está buenísimo. Y por eso me hace especial ilusión darle difusión a estos jamones, lomos, loncheados, de todo. ¿Te apetece uno? Entonces échale un ojo a su web o pincha la tarjeta que sale aquí arriba o en el enlace que te dejo en el comentario fijado. Solo espero que tengas un cubo para todo lo que vas a salivar. Dicho esto, dentro vídeo. En términos de diseño son la noche y el día. El BMW por su parte tiene un capó muy largo y rasgos más marcados a través de unas líneas de tensión que hacen que sea más robusto. Igualmente cuenta con un color que es precioso y unos riñones a modo de parrilla que ya sabes que las últimas generaciones han crecido. Hay gente a la que le gustan más, gente a la que le gustan menos. Me gustaría saber tu opinión aquí debajo en los comentarios. Además cuenta con unas llantas en esta unidad de 20 pulgadas que me parecen preciosas y muy deportivas, con 5 radios dobles. Mientras tanto, el Mercedes es más clásico. Eso sí, el color también me flipa. Es muy bonito, pero a la vez igualmente clásico. Tiene el logo de la marca en el centro de una parrilla que, por cierto, está estrellada y es muy ancha. Y lo mismo que le ocurre al BMW, las llantas son de 20 pulgadas, están oscurecidas, de hecho son negras, pero tienen multirradio, son más de nuevo, si es que al final es así, clasicotas. Igualmente cuenta con algunas molduras en negro en el paragolpes y al BMW le pasa lo mismo en esta zona de aquí, lo que ocurre que con el azul más oscuro se notan menos. En el perfil las líneas del Mercedes vuelven a ser mucho más sutiles, eso sí, los tiradores de las puertas están integrados en ambos, lo que pasa que en el de Stuttgart salen hacia afuera cuando te acercas al vehículo, mientras que en el BMW tienes que meter la mano por debajo. Además, en el BMW las formas no son tan de sedán tradicional, ya que la caída del techo es tipo coupé y a pesar de lo que pudiera parecer, es más largo que el Mercedes. De hecho, son 5,06 metros de longitud por 4,95 del Mercedes. Además, el BMW es más ancho, 1,90 por 1,88 del de la Estrella. A su vez, también es más alto el BMW 1,52 frente a 1,47. Por distancia entre ejes, también gana el BMW, 3 metros frente a 2,96. Por diseño trasero son, de nuevo, la noche y el día. La noche, digamos que es el BMW, porque tiene un aspecto más deportivo, de nuevo, más robusto, más cuadrado, y unos grupos ópticos que tienen muchos más ángulos que los de un Mercedes, que son más redondeados y además tienen aquí, en la firma luminosa LED, de nuevo, la estrella insignia de la marca de Stuttgart. Por otra parte, dispone de varios elementos cromados, como encima de los grupos ópticos o aquí, en unas molduras que imitan los escapes. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho eso, mientras que el BMW dispone de un símil de difusor y aquí dos huequitos para los escapes para las versiones que sí tengan realmente escape, ya que está 100% eléctrica, pues lógicamente no cuenta con ellos. En los interiores comienzo por el Mercedes, un Mercedes Clase E donde lo que más llama la atención en su habitáculo es el Hyperscreen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una superficie corrida que integra dos pantallas, visualmente parece una, pero realmente hay dos. Esta es la del sistema de infoentretenimiento, que tiene 14,4 pulgadas, que cuenta con conectividad total, un sistema de reconocimiento de voz que es una auténtica flipada. Además tiene muy buenos gráficos, una navegación entre menús intuitiva, va súper rápido, aunque es verdad que tiene muchísimas opciones, muchísimas. Necesitas unos cuantos días para hacerte al sistema y a toda la tecnología que conlleva. Y esta pantalla de aquí, que es un poquito más pequeña que la de la instrumentación, la cual tiene 12,3 pulgadas y que te sirve para reproducir ciertos contenidos, como por ejemplo a través de YouTube, de TikTok, para jugar algún juego, para que el copiloto esté entretenido y pueda ligar unos cascos por Bluetooth aquí. Eso sí, si esta cámara que hay aquí encima del salpicadero detecta que el piloto o el conductor está mirando hacia esa pantalla, lo que hace es opacarla y apagarla. Y para ti, o para mí en este caso, no existe esa pantalla, solamente la ve el copiloto. Un detallazo, la verdad. La instrumentación, como te he dicho, tiene 12,3 pulgadas, completamente configurable. Tiene una visión en esta unidad de 3 dimensiones, que me parece un extra prescindible, pero que es curioso.
Porque donde realmente se reflejan los datos bien, de verdad, es en el Head-Up Display, que te muestra todo lo relevante en la conducción de una forma muy sencilla, sucinta y además clara. Se proyecta todo en la carretera, unos 10-12 metros más adelante del coche. El volante tiene un muy buen mullido, un cuero de mucha calidad, aunque tiene botones táctiles. A mí me gustaría que fueran físicos, al menos cuando ejecutas una acción, tiene una señal háptica o vibratoria que te indica que lo estás haciendo. Y también dispone de levas detrás del propio volante que tienen un muy buen tacto y puedes cambiar de marcha pues de una forma secuencial, porque el cambio de marcha se sitúa aquí, donde normalmente están los limpiaparabrisas. Otra de las estrellas de este interior es el asiento o sus asientos. Están forrados en un cuero de mucha calidad, micro perforado, tienen ventilación, tienen calefacción, tienen masaje, tienen memoria, tienen regulación 100% eléctrica, además sujetan bien el cuerpo, son cómodos. Me parece que poco más se le puede pedir a unos asientos de coches, aunque sea algo que me ha flipado en este interior es el sistema de audio. Está firmado por Burmester, es de 4 dimensiones y te vibra hasta el asiento en función de cómo configures los bajos, porque todo tiene control a través del sistema de infoentretenimiento. Y además hay un montón de huecos. Aquí tienes carga inalámbrica para teléfonos móviles, 2 puertos USB-C, doble portavasos, esto es madera de verdad, y aquí también un hueco donde hay otros 2 puertos USB. La guantera tiene un fondo bastante amplio, puedes meter ahí también un perfume para que salga por el sistema de climatización, lo que tienen las cosas lujosas, y en las puertas hay un hueco bastante grande. Y en cuanto a ajustes, el Mercedes está muy bien. Además, toda esta zona de aquí está tapizada y ligeramente mullida por si viajas mucho y apoyas lateralmente la pierna aquí para no cansarte. Ah, y también el techo panorámico, lo cual hace que le dé mucha luminosidad al habitáculo. En términos comparables, los asientos del BMW te diré que me gustan más que los del Mercedes. Por lo menos en cuanto a mullido. Me parecen súper cómodos. Eso sí, los del Mercedes tienen masaje y estos no, aunque estos del BMW sí que incluyen climatización en cuanto a calefacción y a ventilación, y también por supuesto regulaciones completamente eléctricas. Pero ya digo, lo que es la comodidad me gusta incluso más. Una sorpresa esto. El volante me recuerda muchísimo al de Mercedes en el sentido del nivel de mullido del aro, el grosor del mismo, que está ligerísimamente achatado por aquí debajo, pero sí que tiene algunos controles físicos. Eso sí, me parecen un poco más farragosos que los del Mercedes, ya que no acabo de tener claro cuáles van a la instrumentación, cuál es el sistema de infoentretenimiento, y necesitas un tiempo para adecuarte y, bueno, familiarizarte con ellos. Y lo mismo pasa con el sistema de infoentretenimiento que te he comentado, que está reflejado en una pantalla de 14,9 pulgadas, que tiene tantísimas opciones que llegan incluso a abrumar, pero que es súper rápido, tiene unos gráficos buenísimos, conectividad total y todas las funciones realmente están aquí, incluso la climatización, que preferiría que tuviera botones físicos. Ya sabes que me gusta más porque creo que distrae menos de la conducción. Y esta pantalla está integrada en un módulo corrido que también cuenta con la de la instrumentación, que tiene los mismos gráficos, igual de buenos, que son, bueno, son mejores que los de mi ordenador. La tarjeta gráfica estoy seguro que es más potente, y que en cuanto a personalización pues es más bien pobre. Aún así, bueno, pues tienes diversas configuraciones y también todos los datos los exponen de una forma muy clara. Tiene esta pantalla, eso sí, 12,3 pulgadas. La consola central prácticamente no existe. En su lugar hay aquí un módulo corrido hasta la parte del copiloto, y también incorpora una línea luminosa igual que la del Mercedes, pero en una zona un poquito más inferior, que puedes cambiar de color en función de los modos de conducción, bueno, los diferentes estados de ánimo que supuestamente puedes configurar a través del sistema multimedia, y también te avisa de ángulo muerto, de cambio de carril, etc. El sistema de audio es Harman Kardon, que me parece que raya a un nivel excepcional, aunque un pelín por debajo en comparación con el de Mercedes. Pero lo que sí tiene este BMW son 2 plataformas de carga, o sea, perdón, 2 plataformas para teléfono móvil. Carga inalámbrica solo tiene una de ellas, pero el copiloto también puede poner su teléfono móvil aquí. Doble portavasos, una pequeña pestaña para la transmisión y un mando giratorio físico. En esto me gusta mucho más que en el Mercedes, ya que todo puedes manejarlo en la pantalla del sistema de infoentretenimiento desde aquí, y esto hace que no te distraigas tanto de la conducción, salvo, eso sí, la climatización. Alrededor de este mando hay varios accesos directos y una ruleta para el volumen. Física también, muy bien, me gusta un montón. Lo que me gusta menos es que esté rodeada de negro piano, porque es un material que se raya con facilidad y se llena de polvo. De hecho, este coche está nuevo y ya tiene muchas motas, pero creo que es un mal menor si en el caso de que haya mandos físicos. Me gusta mucho eso.
Aquí hay un huequito, un poquito más pequeño que el del Mercedes, con una toma de 12 voltios. Los puertos USB, perdón, están aquí, USB-C, tiene 2. Y también dispone de una guantera más pequeña que el del Mercedes, pero igualmente funcional, porque realmente aquí vas a meter los papeles del seguro si es que los imprimes, el chaleco y poco más. Y los huecos de las puertas, que también son inferiores en amplitud a los del Mercedes. Por otra parte, el techo panorámico, en este caso sí que es corrido entero y creo que aporta un pelín más de luminosidad al habitáculo. Y en cuanto a calidad, pues me parece que los materiales están mejor en el Mercedes, porque por aquí, por ejemplo, está tapizado y me parece que está mejor terminado, pero en cuanto a ajustes, creo que el BMW es superior. Las plazas traseras del Mercedes Clase E cuentan con una buena apertura de la puerta, aunque el hueco para entrar es un poco irregular y tienes que agacharte más que evidentemente en un SUV al tratarse de un turismo. Aún así, por espacio, van sobradas. Date cuenta que el asiento está colocado para mi posición, que mide 1,80, pero es que también has de tener en cuenta que el propio asiento se echa hacia atrás eléctricamente cuando sales del coche. Por lo tanto, está en una posición un poco más retrasada que si yo estuviera sentado en él. Y aún con esas me quedan aquí más de 30 centímetros. Para la cabeza más de 5 centímetros. 2 metros de persona adulta cabrían bien aquí sin estrecheces. También tiene doble salida de climatización con regulación independiente para las dos plazas traseras, o sea, para cada una de las plazas. Es un climatizador cuatrizona. Y también dispone de salidas aquí en el pilar B, pero un tercer pasajero central iría incómodo por el túnel de transmisión, que es muy alto. Aún así, para viajes circunstanciales, dado que es un coche muy ancho, valdría perfectamente, pero las plazas laterales traseras están calefactadas y ventiladas, cosa que no pasa con la central, que además cuenta con un nivel de mullido inferior, lógico por otra parte. Reposabrazo central sin acceso al maletero a través de trampilla, y aquí altavoces que hacen que el sonido sea completamente envolvente, un muy buen hueco en las puertas y símil de aluminio también en el reposabrazos. Por otra parte, también dispone de techo panorámico aquí detrás, pero en vez de ser un panorámico enterizo, lo que hace es que está dividido en dos partes, una para la parte delantera y otra para la trasera, pero a efectos prácticos entra la misma luz. El acceso a las plazas traseras me parece mejor en el BMW, ya que la puerta se abre un pelín más y el hueco para entrar también es más grande. Y además el coche, al ser más alto, pues se sitúa en una posición un poco superior y esto hace que tengas que agacharte menos. El espacio aquí, a pesar de que la distancia entre ejes del BMW es 3 centímetros mayor, un poquito más de 3 centímetros, no noto demasiadas diferencias. Realmente aquí me quedan 40 centímetros prácticamente, aquí un poquito más de 5, entonces alguien de 1,95 o 2 metros más o menos como en el Mercedes creo que iría cómodo. El asiento central por mullido va bastante peor que los laterales, pero un hipotético tercer pasajero central creo que podría ir cómodo para viajes no demasiado largos por mullido, porque lo que es por anchura iría bien. Además, a pesar de que el túnel de transmisión es bastante prominente, puedes colocar los pies, ya digo, como es tan ancho, a sus partes laterales y tampoco te molesta demasiado con los pasajeros de los asientos estos. Doble salida de climatización con regulación independiente, 2 puertos USB de tipo C, otros puertos USB aquí en la parte de los asientos y también salidas de climatización en el pilar B, igual que en el Mercedes, así como altavoces del sistema Harman Kardon. Tiene reposabrazo central con doble portavasos y aquí sí que hay acceso al maletero, pero tienes que abatir la plaza central trasera. Además, el techo panorámico me parece que está más conseguido, que aporta un poquito más de luminosidad al no estar dividido y llegar hasta aquí detrás. La apertura y el cierre del maletero del Mercedes, por supuesto, es 100% eléctrica a través de llave o de la tapa del maletero. Son 540 litros de capacidad con un doble fondo que además es muy aprovechable, ya que dispone de compartimentos. Eso sí, si quieres llegar al fondo del mismo, como buen coche de 4 puertas, aunque tiene una buena boca de carga, tienes que agacharte un poquito. Pero tiene anclajes para una red de carga y también ganchos para equipaje que fueran bolsas o mochilas o cualquier cosa con asas. Y si quieres abatir la fila de asientos posterior, también tiene 2 botoncitos que los abaten eléctricamente justo al lado de los propios ganchos. Y en esta parte izquierda un bolsillito con redecilla. Comparativamente, el maletero del BMW i5 pierde con respecto al del Mercedes, pero claro, es que tiene que dar cabida a las baterías y aún así son 490 litros de capacidad. Eso quiere decir que aquí te cabe de todo igualmente. Aún así, me parece que las formas interiores son menos regulares en este BMW, pero tiene 2 bolsillos laterales en vez de uno, que eso sí ocurre con el del Mercedes. También hay anclajes para una red de carga, ganchos por si tienes equipaje con asas y desbloqueas el cierre de los asientos traseros aquí, aunque tienes que acercarte para abatirlos por si necesitas más espacio. Igualmente cuenta con un doble fondo, aunque no es tan grande como el del Mercedes, y aquí evidentemente lo que ocupa el doble fondo son los cables. Comienzo conduciendo en esta comparativa por el Mercedes Clase E 220D, un coche cuyo sistema de propulsión es microhíbrido y consta de un bloque diésel, turbodiesel de 4 cilindros y 2 litros,
que se combina con un sistema eléctrico de 48 voltios y 23 caballos. Ya digo, etiqueta Eco, y en general eroga 197 caballos de potencia y 440 Nm de par motor máximo. La microhibridación en este coche funciona de una forma más intrusiva y realmente influye más en la conducción que en otros microhíbridos que he probado, porque en fases de deceleración o a baja velocidad esa electricidad se aprovecha y se combina con la inercia del coche, lo cual hace que el consumo sea menor. Un consumo que está cifrado, según la homologación, en 4,8 litros a los 100 kilómetros. Y además sus prestaciones para un vehículo que tiene un peso de 1.915 kilos son bastante buenas, teniendo en cuenta que tiene un poquito menos de 200 caballos. Acelera de 0 a 100 en 7,6 segundos y alcanza 238 kilómetros por hora. Este último dato me parece brutal y habla de la buena aerodinámica que ha conseguido Mercedes con este coche. Un coche que tiene como máxima la comodidad, tanto con una suspensión neumática en esta unidad que es una auténtica delicia, tanto que puede haber situaciones en las que incluso te parezca que es torpón por sus 5 metros, por su peso, pero en absoluto. Cuando lo conduces en unas condiciones un poquito más exigentes te das cuenta de lo verdaderamente preciso que es este clase E. Y sinceramente, dentro de su gama, a pesar de que esta es la versión de acceso a la misma, creo que es el más equilibrado y yo me cogería este 220D, porque al final la filosofía de un vehículo como este es esa, la comodidad, el confort, el poder recorrer un montón de kilómetros consumiendo lo mínimo posible y con una comodidad de marcha y un aislamiento increíble. El motor, si lo revolucionas más de 3.000, 3.500 vueltas, puede que suene un poco, tampoco algo nimio, porque realmente tanto el viento como la rodadura está todo tremendamente mitigado. Por cierto, un equipamiento opcional que yo le metería sí o sí, aparte de la suspensión neumática, es el eje trasero direccional, porque cuando estás maniobrando a la hora de aparcar se agradece un montón, porque el radio de giro se reduce muchísimo y hace que puedas en menos movimientos meterlos en aparcamientos en donde tú pensarías, hostia, ¿un coche de 5 metros cabe? Sí, sin problema. Además, la dirección creo que tiene un tacto muy bueno, por dureza, por peso, no es un flan y tampoco es súper deportiva. Y además hay varios modos de conducción. Por una parte el eco para consumir poco, el confort para el día a día, el deportivo para sacar las prestaciones máximas de este clase E220D, y el individual, donde puedes configurar parámetro. Vaya, el solazo me está dando ahora mismo en la cara. A mí personalmente me gusta circular en el confort, porque creo que es el que más casa con lo que pretende este coche. La visibilidad, por otra parte, me parece muy buena, porque los espejos son relativamente grandes y la luneta trasera, a pesar de tener una inclinación notable, no te evita ver, ni muchísimo menos, pero por si lo necesitas tienes un arsenal de cámaras brutal que está casi en 4K. Ahora voy conduciendo un BMW i5, un coche que en tema de sonoridad no puede equipararse al Mercedes, dado que es 100% eléctrico y el motor no suena absolutamente nada, pero sí que en conducción sirve para hacerse una idea de cuál es mejor, si un Serie 5 o un Mercedes Clase E, o por lo menos cuál es más adecuado para tus intereses. Y es que este coche, en lo que más destaca es en el dinamismo. Es más largo que el Clase E, unos 10 centímetros más, ya que son un poquito más de 5,05, y casi 300 kilos más de peso, ya que pasa a los 2.200 kilos. Sin embargo, a la hora de conducir con él en una carretera de curvas, te puedo asegurar que se siente, por lo menos se siente, más ágil que el Mercedes. Por tacto de suspensiones está realmente bien, ya que es un poco más durita que la del Mercedes, y esto hace que el coche balancee muy poco en los cambios de apoyo. De hecho, en esta versión en particular influye mucho el peso de las baterías, ya que está en la parte baja del vehículo y baja el centro de gravedad muchísimo, y entonces eso ayuda mucho también a la estabilidad, al empaque, al aplomo de este vehículo en carretera. Igualmente, la dirección me recuerda mucho a la del Mercedes en el grado de asistencia y el peso que tiene. Me han gustado mucho las de los dos coches. Quizá ese tarado de suspensión un poquito más firme hace que el coche sea
poquito más incómodo que el Mercedes. Por lo tanto, la conclusión principal te diría que en caso de que busques comodidad y confort como máxima, vayas a por el Mercedes. En caso de que prefieras un poquito más de picante, de dinamismo en la conducción, de divertirte conduciendo, el BMW es más adecuado para tu tipo de conducción o tus gustos. Aún así, la visibilidad es mejor que la del Mercedes, tanto por la envergadura de la luneta trasera como por el tamaño de los espejos laterales. Las cámaras también son espectaculares y en esta versión te cuento cómo es el sistema de propulsión. Se trata de un motor 100% eléctrico. Estoy conduciendo la versión 40 eDrive o eDrive 40, lo cual implica un sistema de propulsión trasera, el motor alojado también en la parte de atrás, con 340 caballos de potencia y 430 Nm de par motor máximo. Al ser un coche eléctrico, al pisar el pedal del acelerador, te da todo el par de golpe, por lo tanto la sensación de aceleración es impresionante, a pesar de pesar, valga la redundancia, 2,2 toneladas. Y es que pasa de 0 a 100 en 6 segundos clavados. Son cifras que hace 2 décadas eran de coche bastante deportivo. Igualmente, la velocidad punta está cifrada en 193 km por hora y el consumo medio homologado, según el ciclo WLTP, es de 16 kWh a los 100 km, lo cual implica que con una batería de 83,9 kWh de capacidad puede recorrer hasta 579 km entre recargas. Sabes que influye muchísimo el tipo de conducción en un vehículo eléctrico, así que en función de si vas regenerando o no regenerando, si vas en modo deportivo, en modo eco, en modo confort, bueno, pues todas esas variables confluyen al final en la autonomía total. O sea que si circulas solo por ciudad, a lo mejor haces más de 600 kilómetros. Si circulas solamente por autovía, suerte tendrías, yo creo, si haces más de 400. En cualquier caso, creo que el coche en general se le nota pues que tiene caracteres y unas genes premium, la verdad. Es un coche que me ha gustado mucho en ese sentido y se le nota de lujo. ¿Cuál es más lujoso, el Mercedes o este? Están muy a la par. Siempre hablando, claro, en términos de conducción. Por aislamiento, claro, que va genial, lo mismo. Rodadura, suena muy poco. Viento, sobre todo chocando con los espejos, que es el punto más crítico, o con la carrocería, tampoco nada. Así que ya digo, los dos rayan a un nivel muy alto. Y el cambio en este coche, por supuesto, al ser 100% eléctrico, es automático de una sola relación de pares de engranajes. Y para cargar este coche, ¿qué tal? Bueno, pues tiene una carga rápida de hasta 205 kilovatios de potencia, supuesto en el que carga del 0 al 80% de su batería en tan solo media hora. Dos berlinas premium del segmento E hacen que sea muy difícil elegir entre ambas. Sin embargo, te compete a ti decidir cuál te ha gustado más. Dímelo en los comentarios, por favor. Yo por mi parte he de recalcar cómo son las gamas de estos dos coches. Ambos tienen versiones microhíbridas, diésel y gasolina, además de híbridas enchufables. Por su parte, el BMW tiene el i5 eléctrico, mientras que en el clase E el equivalente eléctrico es el EQE. En cualquier caso, las gamas comienzan con diésel de 197 caballos en ambos casos. Por parte del Mercedes clase E, 220D, por parte del BMW Serie 5 el 520D, que por cierto sale por 60.000 euros, unos 3.500 euros más barato que el E220D de base. Sea como fuere, mis conclusiones son que los dos son realmente lujosos. Por tecnología diría que están quizás a la par, pero mientras que el Mercedes es más cómodo, el BMW es más adecuado si te gusta la conducción dinámica. Ya te digo, me gustaría que me dijeras cuál te gusta más de los dos, que le dejes me gusta si te ha gustado esta comparativa y que te suscribas a este canal de YouTube para ver el mejor contenido sobre coches.